Capítulo 4. Conforme está escrito de mí en el libro de la ley, para cumplir tu voluntad. Eso he deseado siempre, Dios mío, y tengo tu ley en medio de mi corazón. Salmo 39, 8 al 9. En Medellín y Robledo. Allí comenzó otra serie de lecciones valiosísimas para mi alma. Podrían llamarse estaciones del dolor luminoso, de aprendizaje práctico el más admirable. Puede observar, reverendo padre, que hasta esta edad no ha habido escuela para mí. Fuera de lo que me enseñaron en la casa, nada sabía, y esto se reducía a leer mal, escribir peor y el catecismo. Amén de alguito de números. Era que mi escuela era ambulante, recibía lecciones en cuanto me rodeaba. Dios era mi protector y el pedagogo que educaba mi alma, sin permitir que me aprisionara en los bancos de una escuela para darme los muy pocos conocimientos humanos que había de necesitar. Bien sabía él que le bastaba poco tiempo. En esta vez estuvimos en Medellín, repartidas en diversas casas de familia. Habíamos de estar siempre arrimadas, pues lo mejor, decía mi madre, era repartirnos para no hacer tanto peso en una sola casa. Bien sabía ella que ya llevaba años de viudez pobre, porque lo decía. A unas familias generosas y ricas estorbaban los huérfanos y las viudas. ¿O será que estos se vuelven insoportables? No lo sé, todo puede ser. De todos modos, puedo decir que la familia era buena y que mi madre también se plegaba fácilmente y que sin embargo estorbábamos. Me cupo la suerte de ir a Robledo, a casa de una tía, en donde ni viví mejor hallada ni peor tampoco. Pero en aquel pueblo había un señor cura, santo y celosísimo por las niñas. Esta fue la ventaja de mi asilo, esta la gracia de aquellos días. Hizo el señor cura unos ejercicios para la primera comunión de su parroquia. Concurría a ellos como si no fuera ya vieja en comulgar. Las explicaciones eran clarísimas y el señor cura inspiraba una confianza extraordinaria. Hice con aquel santo mi primera buena confesión. Tenía 11 años. Ya ve, padre, qué gracia tan grande me guardaba Dios allí. A veces me da curiosidad de saber cómo pasarían delante de Dios las cosas de mi conciencia, por qué vivía tranquila teniendo un pecado callado, por qué no lo confesaba, por qué podía entregarme al amor teniendo al amado tan ofendido. Esta pregunta se me viene frecuentemente, pero no trato de indagarla porque prefiero abandonar a Dios tanto el pasado como el porvenir. Estaciones de dolor luminoso. Tenía ya bastante energía para cumplir el deber, pero de esa energía sin cierta suave flexibilidad que la hace agradable y caritativa, afianzándola. Por eso cometí una crueldad de la que siento todavía dolor y vergüenza. Nos acostumbraron a no gastar los pocos cuartos que nos regalaban. Teníamos precepto de llevarlos a mi madre. Ella los reunía y cuando bastaba para el objeto, nos compraba una prenda de vestir. Un día fuimos de Medellín a Robledo, Juan de la Cruz y yo. La jornada para la edad de él y su complexión era demasiada. Gastamos toda la mañana y tuvimos un sol muy fuerte. Llegamos a las 12 y no tomábamos nada desde un mal desayuno tomado a las 6. Entramos a casa de la tía. Dimos, así sudorosos y jadeantes, una vuelta por la casa y vimos que el almuerzo sería a la 1. No nos sentíamos con derecho ni siquiera a decir que teníamos hambre. Había mucha gente y no se percibían de nosotros. Nos salimos entristecidos a la calle y nos sentamos en el alar. De cuando en cuando nos mirábamos y se nos salían unas lágrimas grandes
pero contenidas. No nos sentíamos con derecho a llorar. La bulla que hacen los hijos es casi música para los padres, pero la de los huérfanos hiere tanto los oídos. Por eso ahogábamos siempre los sollozos. En aquella actitud nos encontrábamos cuando una persona se acercó y nos regaló un cuartillo, es decir, 2 cuartas, la ínfima moneda de entonces, hoy la octava parte de un real. Fue grande la alegría de mi pobre hermano, pues a la vista teníamos una venta de dulces que se llevaban nuestras miradas hambrientas. Pero creerá, reverendo padre, que me le puse brava, riñéndole porque quería desobedecer, porque no consideraba a mi madre, en fin, quién sabe por cuántas cosas más. Él me rogó, pero fui inflexible. Padre, qué crueldad. Lo vi caer desfallecido de hambre y no le di su cuartal. Toda vez que recuerdo esto, lloro de lástima. Entonces lloré, pero más dura que una piedra me mantuve en lo dicho. Llorando, le enjugué el sudor producido por la fatiga, pero mi inflexibilidad era la de una fiera. ¡Ay, qué dolor! Una inquisidora hubiera sido si las penas no me hubieran ablandado. Sufrir sirve para todo. El mono de la Candelarita. En ese tiempo también hacía de mono de Candelarita Gaviria. Era una de esas almas santas de que ya he hablado y que tanto movían mi corazón. Candelarita se iba a la iglesia los domingos y oía misa de 7. En ella comulgaba y luego permanecía tras una pilastra, arrodillada con los ojos cerrados y las manos juntas, hasta la hora de la misa mayor, es decir, hasta las 9. Eso no me pasaba desapercibido. Iba a la casa y volvía a ver si ya se había levantado o por lo menos abierto los ojos. La encontraba siempre así. No volvía de la sorpresa. Le pregunté un día qué hacía entonces y me respondió que oraba. Eso fue bastante para que quisiera imitarla. Los domingos me hacía junto a ella y me ponía en igual actitud, sin hacer interiormente más que pensar lo que ella pensaría y si ya abriría o no los ojos. Me cansaba y al fin resultaba vencida. No había visto orar en esa actitud y me encantaba. Además, ella era muy amable y soportaba su mono al pie. Esta época fue la más dura para mi madre, ya que se veía obligada a tenernos repartidos, precisamente cuando más necesitábamos de sus cuidados. Cada 8 días íbamos a verla. Nos recibía llena de lágrimas, nos aseaba, nos vestía y cuando se acercaba la hora de la comida nos ordenaba salir, sin haber podido darnos a veces ni un cariño. Salíamos siempre llorando, pero sometidos. Ella se quedaba del mismo modo. Por eso compadezco tanto ahora a los que viven arrimados, aunque no he visto ejemplo como el que describo. En la casa en la que yo estaba había muchos niños. Invariablemente salían por la tarde a encontrar a su padre que llegaba del almacén. Llevaba siempre los bolsillos llenos de dulces. Tan luego como los niños lo veían, corrían alegres a echarse sobre sus rodillas. Él les distribuía los caramelos, yo los acompañaba, mas cuando principiaba la repartición me hacía a un lado hasta que la paternal mano acabara la distribución. Luego volvía a reunírmeles. Jamás participé de aquellos obsequios. Esto no me era indiferente, pero me parecía natural y lo aceptaba con gusto. Todas esas lecciones iban formando mi corazón, el cual no se envenenaba ni se amargaba como antes. Era sencillamente el dedo de Dios que me mostraba mi porción de vida y me preparaba para mayores cosas. Para entrar en un plan de amor a las almas, era necesario comenzar con mucho tiempo
a confitar mi alma en el dolor. Cosa rara, el dolor es amargo y sin embargo dulcifica el alma, es duro y ablanda el corazón. Es el único que da de lo que no tiene, pero trae de lo que tiene. No siento amargura contra los instrumentos de Dios en estas lecciones, porque aparte de que llenaron muy bien el oficio, eran personas buenas. Pero no es verdad, mi amado Padre, que era imposible que la vida me engañara, imposible que no buscara en Dios lo que en ninguna parte encontré, imposible que no me fascinara la ternura de Jesús, imposible que no me lanzara hacia su corazón. Por eso, ¿qué mérito tengo en beber la única agua que me dejó? Lo inconcebible es que no lo ame más. Se propuso Dios taparme los caños sucios y puso en mis labios la boca del caño divino, por donde viene la única agua limpia. ¿No le parece? La eternidad me dirá la misericordia que esto encierra. Y se trataba de un corazón de 11 años y ya ingrato. Santo Dios. En el colegio del Espíritu Santo. Resolvió mi madre volver a Amalfi, a la casa de sus padres, y dejarme a mí en el colegio, porque Carmelita no consentía en separarse de ella. María Jesús Upegui, hermana de mi madre, se había consagrado desde los 15 años a las obras de beneficencia. En el tiempo a que me refiero, dirigía una casa de huérfanos, fundada por el ilustrísimo señor Montoya, aunque para mejor entregarse al servicio de los pobres, se había separado completamente de la familia. Era muy buena con ellos. Consintió esta buena tía en tenerme a su lado para que asistiera como externa al colegio. Fue elegido entre varios que había en la ciudad el Colegio del Espíritu Santo, dirigido por una señora Rosalía Restrepo, un poco emparentada con mi familia. Era el mejor establecimiento de su género y por lo mismo el frecuentado por las niñas de la clase alta, por todo el refinamiento medellinense, por todo lo que yo no conocía. Dios mío, qué elección. Yo que no conocía lo de las posiciones sociales, iba de sopetón, como se dice, a vérmelas con lo más extravagante de ellas. Para mí, todo se reducía a negros y blancos, buenos y malos. Eso de la clase alta, clase media y clase baja no se me había mostrado, y como sabía que todos somos bajos delante de quien nos hizo, tuve la más dura sorpresa. Pobre vanidad humana, hasta que habían enseñado que los negros eran iguales a nosotros, pero que como no se educaban, no podían ser amigos de las niñas, porque les enseñaban a ser mal educadas. Eso era toda la trama social que conocía, toda preparación para entrar en un colegio de zapatico de raso. ¿Qué sabía yo de ficciones y cumplimientos sociales? Era una campesina, no por lo vulgar, pues eso jamás lo vi en la casa, sino por lo sencilla. Se me abría pues la vida del estudio en las peores condiciones. No solo las tenía malas en el colegio, en la casa eran pésimas. Mi tía era, si se me permite la expresión, fanática en sostener todo lo de su tiempo y condenar todo lo moderno, sin dejar de ser una heroína de la caridad. Más bien, dijera yo, de la beneficencia. Era seria y hasta amarga. Le tenía yo tal miedo que a cualquier sacrificio me hubiera sometido por no estar con ella, y a su lado debía vivir. Me recibió muy bien, pero después me confió al cuidado de una de las huérfanas mayores, lo que equivalía a dejarme sola. No tenía roces sino con las huérfanas que eran de la ínfima clase, contraste bien marcado con mi atmósfera de colegio. Un tío se encargó de atender a los gastos del colegio y del vestido.
daba cumplidamente los dineros necesarios, pero mi tía, creyendo hacer muy bien, se los guardaba y me vestía con las telas que de limosna mandaban al orfanato, que, naturalmente, eran las que ya en los almacenes no podían venderse, telas mareadas, de colores no usados y en general malas. Entre los huérfanos tenían aprendices de zapatería y a ellos se les encargaba mi calzado, el cual resultaba de modas extravagantes, más grandes que el pie, desarmados y maltratadores. A la tía se le ocurría que el corte de los vestidos había de ser el que usó en su tiempo, de modo que resultaba mi pobre humanidad casi un payaso. Yo no sabía rechazar nada, lo uno, porque no sabía ni conocía el estilo de la época. Creo que entonces no había modas indecentes, y lo otro, porque estaba acostumbrada a aceptarlo todo, amén del miedo que le tenía a mi buena tía. Además, jamás me pasó por la mente el que hubiera de vestirme bien. De aquí el que me presentara al colegio del modo más compasivo para quienes fueran capaces de compasión y más risible para mis condiscípulas, las que no la conocían. Estas, desde mi primera entrada, me miraron como el hazmerreír más ridículo. A todo esto agréguese que debía ser la compañera obligada de una prima tan mimada, rica y caprichosa, que había sido colocada en el colegio bajo la condición de no contrariarla en nada. No madrugaba y de allí que, como había de esperarla, me presentaba a las clases cuando ya terminaban. Jamás cuando el profesor me interrogaba sabía ni de qué se trataba. No contestaba o decía cualquier disparate que provocaba la hilaridad en todo el colegio. Frecuentemente, cuando estaba cogiendo el hilo de una enseñanza, se levantaba doloritas la prima y decía: "Yo quiero ver a Cielo". Así llamaba a su madre. Mas, como no podía andar sola, yo recibía orden de salir con ella para ir nada menos que a 10 cuadras para ver a Cielo, que no lo era para mí. Mi demasiada sencillez era otra fuente de risa. Todas ocultaban el algo que llevaban para el mediodía, cuando no era bocado rico. A mí jamás se me ocurrió otra maniobra. Con la mayor ingenuidad sacaba el vulgarísimo que me daban. Todas hacían coro para vérmelo comer. Esto era para mí tormento bien extraño, pues no entendía el motivo. Me llamaban con hiriente burla la canaria, porque desde el principio me presenté con un vestido de color de los canarios, de un linón usado solo para colgaduras. La directora permanecía impasible a mi pena. Jamás me amparó contra tales burlas. No estudiaba porque no tenía libros y no me daban porque con los de Rodoritas había bastante y ella no estudiaba conmigo porque sus lecciones eran otras. De modo que estaba condenada a quedar siempre mal. Le tenía fuerte antipatía a la directora por su modo de proceder conmigo y porque invariablemente me reñía cuando me encontraba por mi desaplicación, decía ella. Yo no sabía excusarme. En la casa el miedo me privaba de todo. Completamente incomprendida, en donde quiera, tropezaba con obstáculos y no tenía defensa. El profesor más connotado del colegio era hermano de mi madre, pero tampoco en él encontraba amparo, porque lo informaban de mi desaplicación y raro modo de ser. Idiota o cretina. Pasé el año más amargo. Adquirí fama, no de poco inteligente, sino de idiota y cretina. No tenía una sola amiga. Nadie se me acercaba con cariño y cuando me hablaban era para provocar respuesta que dieran que reír.
Como me alimentaba con lo mismo de las huérfanas, que era poco y malo, vivía con hambre y a causa de él, con un humor negro que no exteriorizaba, sin embargo, porque temía el pecado. Pero me hacía sufrir indeciblemente. Total, que ni las noches me eran de descanso, porque tenía remordimientos. Hasta el Santísimo Sacramento colocado en la casa me parecía extraño. No hallaba el calorcito que antes me alentaba ante él. Tal era mi situación que me hubiera enloquecido si ya no hubiera tenido la costumbre de sufrir en silencio. Tampoco Dios se me hacía sentir como antes. El confesor no me entendía los pecados y salía siempre del confesionario regañada. Cobré horror a la confesión y la comunión. Nada absolutamente me decía. El corazón más solo era el mío. Jamás me quejé con nadie, ni al escribirle a mi madre le dije nada referente a mi situación. Con el resto de la familia que tenía en Medellín no me permitía ninguna comunicación. Vivía con los pies llagados a causa de lo malo de los zapatos y no quería entrar en los juegos ni del colegio ni de las huérfanas por la misma razón y nadie lo sabía. De modo que me hacía más y más rara ante los demás. Conservaba mi deseo de hacerme carmelita, pero como dormido. Solo una vez en aquella época fui con Doloritas al locutorio de las monjas, en donde ella tenía buenas amistades. Al verme allí, hice mi petición formal de una celda, pero al oír las religiosas que solo tenía 12 años se rieron y por toda respuesta me echaron por el torno unos plátanos. No me creyeron y me quedé desoladísima. Todo era negación para mí. Terminó el año en el colegio. En los exámenes no contesté nada. Solo en religión dije algo porque me preguntaron el credo. Al saber mi madre mi situación, ya en asuetos, ordenó que me sacaran del colegio convencida de que en mí no tenía esperanza, pues le dio crédito a los informes de mi maestra. Más tarde, cuando la normal resulté buena estudiante, decía esta señora que era milagro porque yo era cretina. Cuán cierto es, Padre mío, que para el estudio, como para todo, se necesita amor. Del amor han escrito mucho, pero si yo escribiera, diría más. Defendí mi virtud. Le cobré tal antipatía al estudio que solo la obediencia, pues no recuerdo haber desobedecido jamás, ni en lo más mínimo, voluntariamente, me hizo entrar al año siguiente en una escuela privada. En esta, como estaba en condiciones más favorables, comenzó a desarrollarse mi entendimiento y se me calificó como la mejor estudiante del establecimiento. Mientras estudiaba en la escuela, me ocurrió un caso que muestra cómo guardaba Dios mi alma. Vivía en casa de un tío cuya esposa rehusaba tenerme en su casa y solo accedió a hacerlo después del precepto formal de su marido. Tenía muchos hijos. Un día me mandó a llevar una prenda de vestir a uno de ellos que estaba en su departamento separado. El joven primo, al verme con él sola, me dijo una palabra inconveniente y trató de cogerme. Yo, como un tigre, aunque comprendía poco lo que me decía, me lancé sobre él y le asenté un fuerte puñetazo, arañándolo en la cara. Él, indignado, salió e hizo todo el escándalo posible, haciéndose víctima de mi rabia y fingiéndose el hombre más inofensivo del mundo. Con menos hubiera tenido la tía para arrojarme de la casa. Me notificó que debía desocupar aquel mismo día. En buenos términos, yo no le contesté ni una palabra, pero tampoco tenía con quién irme. Tan pronto como llegó una lechera de Robledo, me despacharon con ella para la casa de otra tía.
Salí llorando, mas no arrepentida. Así terminó mi estudio en aquella época. Mire, reverendo padre, cómo me formaba Dios. Yo no lo entendía. Creía que mis humillaciones y sufrimientos se debían a la pobreza. Hoy veo que era puramente la pedagogía de Dios. Los demás pobres no tienen que experimentar estas durezas. En esa época recurría a Dios para todo, pero no tenía ese fervor sensible y ardiente de antes. Era piadosa, bastante más que cuantos me rodeaban. Me gustaba orar, pero estaba habitualmente fría. Es que Dios, como sabio que es, da el mejor vino adelante. Por eso reclamaron ese orden en las bodas de Caná. Ya en el hormiguero y en otros casos me había dado a gustar del mejor vino y con ese debía tener para mucho tiempo. Mi última maestra, es decir, la de la escuela, era otra de esas personas excepcionales por su virtud. Después se hizo hermana de la presentación y aún vive. Su ejemplo encarriló mi piedad por un camino algo semejante al común. Ya lo he dicho, mi piedad era rara, como que al fin nació sin riego ni convención ninguna, como nacen ni crecen las enredaderas en la selva, que trepan por donde mejor savia encuentran, por donde los rayos del sol les dan lo que necesitan, sin tener que amoldarse a las curvas caprichosas que de antemano les pone el jardinero. Así mi alma era flexible solo a la acción de Dios, divino sol de mi vida, sin consultar reglas ni conocer lo que pudiéramos llamar el maniquí o formato exterior de la piedad en la sociedad. Con esta maestra aprendí la necesidad de un confesor fijo y aún de un director, aunque esto último no lo entendía. Aprendí que había reglas para la oración, para los exámenes, etc. Amor al martirio. Pero debo confesarlo, ya que ha de verse la obra de Dios en mi alma, si no era fervorosa entonces. El ejercicio de las virtudes ocupó el vacío que el fervor dejara. Cada virtud me parecía más hermosa y quería practicarlas todas con la mayor perfección. Me embelesaba leyendo vidas de santos, los mártires sobre todo me arrebataban. Qué amor tan bello el del martirio. Me parecía tampoco dar una sola vida por Dios, que me encariñé especialmente con Santa Perpetua y Santa Felicitas, porque tenían la misma pena. He oído, reverendo padre, que el martirio supera a la virginidad, y así lo sentía yo entonces. De la virginidad no conocía sino el perfume exterior, era como mi porción amada, y no me inquietaba por entenderla. Amé y admiré el martirio, pero jamás he creído ni deseado ser mártir de la sangre, cosa rara. Otros martirios sí siento que son porción mía. Más adelante hablaré de ellos, pero la gloria que a Dios da el martirio de sangre me enajena. Ay, Dios mío, si yo pudiera coronarte con mártires en la congregación, pero detente, pluma, ese es bocado demasiado rico, yo no lo merezco, pero vos, Dios mío, sí lo merecéis. Arreglad estas incompatibilidades, dadme mártires. Grande, santa y pronto. Desde entonces me propuse ser santa y grande, santa y pronto. Por supuesto que era una cieguita que proponía cuanto se le ponía delante, para tener frecuentes derrotas, sobre todo en lo relativo a la amabilidad. Ya no era brava, pero muy seria. Viví entonces algunos meses en un campo vecino a San Cristóbal. Allí tenía una tía con muchos hijos y muy mal de salud.
necesitaba mucho de la ayuda de alguna persona de la familia por causa de su salud, pero ninguna había podido vivir allí debido a una sirvienta que se había hecho dominadora en la casa y tan altiva que atormentaba a cuantos allí iban y se hacía insufrible la vida. Como se había criado en la casa y era muy útil y precisa en ella, todos cedían el puesto. No hay para qué decir cuál fue mi vida allí. La tía estaba reducida a la cama y Juana la sirvienta era la señora y todo en ella. No hubo día en que no se me vinieran dificultades encima, pero ya nada me hacía impresión. Puede decirse que al lado de Juana pasé muy buenos días. Recargada de trabajo, pues llevaba encima toda la casa y los niños estaban a mi cuidado. No me quedaba casi tiempo para orar. Ya tenía 12 años y mi salud no era robusta. El trabajo me hacía impresión cuando pasaba de cierto punto. Una cosa curiosa debo referir de una vieja que frecuentaba la casa. Yo era delgada, pálida y débil. Con todo, ña Eleuteria, mirándome atentamente, dijo: pobre niña, sí que va a ser gorda, la considero. No va a caber por las puertas. Mucho tiempo estuve creyendo que la vieja se había equivocado, pero de los 25 años en adelante, la profecía fue cumplida al pie de la letra, como lo ve Padre mío. Variedad de sentimientos. El sentimiento dominante de mi alma en la época a que me refiero era profundo dolor de los pecados. Los veía tan grandes y crueles que no sé por qué no los lloraba día y noche. Por eso Juana no me pareció pesada. Además, ese dolor venía acompañado de gran deseo de austeridades. Los ratos que me dejaban las tareas, me salía a las arboledas de la casa y me azotaba sin piedad. Por donde quiera buscaba mortificaciones e inventaba maceraciones para vengarme de mí misma. Sentía deseo de destruirme porque había pecado. Otras veces llamaba a Dios a gritos en una llanura distante de la casa y le hablaba de cuanto veía. Cuando lo hacía al pie de una quebrada le decía que sí, que había hecho bien los pececitos, esas aguas tan cristalinas, esas hierbecitas que se mecían en la orilla, etc. Con esas majaderías me ayudaban a sostener la presencia de Dios. Si entonces hubiera tenido las luces que acerca de la Santísima Trinidad tuve después, esa amada presencia no hubiera necesitado de esto, pero Dios era mi único amigo, mi íntimo amigo, y sabía tan poco de él. Otras veces me entretenía cogiendo florecitas, preguntándoles cómo se le pregunta a una florista en el mundo: ¿de qué la hiciste? ¿Cuánto dura? ¿Cómo hiciste sus tintes? ¿Y para quién la hiciste? Para responder a mí misma, terminando siempre con actos de amor loco y gritos. Había sobre todo una piedra grandísima a cuya cúspide subía a gritarle galanterías: hermoso mío, sabio, bueno, vivo, grande, etc. Le decía cosas que hoy me dan vergüenza de él mismo. Otras veces arrodillada sobre la hierba oraba en silencio, si es que silencio puede llamarse a esa intimidad con Dios. Jamás le hablé a Dios de penas, porque ellas me parecían su mejor regalo, pero confieso que en esa época no me percibía de ellas. Íbamos los domingos a misa a San Cristóbal. Como jamás he sido guapa para caminar, me cansaba horriblemente, pero mis comuniones a costa de tanto cansancio eran más celestiales si cabe. Ordinariamente desayunaba cuando comulgaba a las 11, y como era muy débil sentía desmayos terribles, pero todo era delicioso.
Conocí entonces la primera Semana Santa. No me hizo impresión nada, tanto como la conducta de Pilatos. Desde entonces lo odio, pero hay dolor. Muchas veces he sido muy pilatona. Lo verá muy pronto, Padre mío. Buscaba entonces que me enseñara a hacer oración. Yo pensaba que no hacía lo que he referido y que es oración verdadera. No era para mí, sino cosas que sentía. ¿A cuántos sacerdotes me acercaban los confesionarios? Le rogaba que me enseñaran a hacer oración mental. Todos me contestaban que no tenían tiempo. Por supuesto que ninguno conocía de mí más que la lista de pecados que llevaba siempre arreglada y que ordinariamente se me ocurría que los tenía, porque si eran tan comunes, era imposible que yo no los tuviera. Ser pecadora era cosa dura para mi corazón, pero me parecía que yo no servía sino para pecadora, y me vengaba de mí misma sintiéndome tal. Este sentimiento me pareció un poco raro y no sé si lo expresé de un modo inteligible, Padre mío, pero sí parezco hecha de la esencia de lo raro. ¿No es extraño? ¿No le parece? Ay, y toda la vida es de darnos rara, seguir el carril ordinario de todos, y resulta que el carril común es lo que me ha parecido raro y jamás lo he podido seguir, más que para pecar.